Bienvenidos a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. En este caso soy Maite Garrigós y vamos a explicar el segundo parcial de física para ingeniería eléctrica de la UPCT, que el examen parcial, como sabemos, bien estudiantes que sois todos, es el 17 de diciembre, justo antes de la Navidad. Bien, luego si suspendéis ese y el primero que ya se ha hecho, pues ya nos iríamos al final, que es en enero, ¿vale? Y luego hay otra oportunidad. Bien, entonces vamos a explicar el segundo bloque, que es la dinámica. Nosotros en el primer bloque estuvimos viendo poleas, estuvimos viendo las tres leyes de Newton, y luego teníamos que dentro de la rama de las tres leyes de Newton, que explicamos, ¿vale? Dijimos que era el principio del karma, le hacíamos así un poco de cachondeo, acción igual a reacción, ¿no? Te meto una leche y me la devuelves. Y luego el principio del sumatorio de fuerzas es igual a cero. Y la tercera sería el del peso, ¿vale? El peso, que es la fuerza, en este caso es la masa por la gravedad. ¿Vale? La gravedad pues, es una constante que nos dicen que está en este planeta, en la superficie donde vivimos. En bachiller cogéis 10, aquí en universidad cogemos 9,81 o con 3, 9,81,3. También depende un poco del grado de excelencia que tenga el profesor que os toque de física, mínimo en ingeniería 2 decimales. Seguimos. Las fuerzas de inercia, ¿qué son? Pues las fuerzas de inercia son las fuerzas que actúan sobre un sólido rígido, ¿vale? Que está manifestado aquí en cuerpo físico, sobre la materia. Esos átomos, electrones, protones que se juntan y forman una manifestación física de algo, ¿de acuerdo? Ya no vamos a hablar de los neutrinos, los quarks, etcétera. Me quedo con eso. Y a partir de ahí vamos a desarrollar los principios, en este caso, de los momentos de inercia. Los momentos de inercia, para el primer parcial los entró una parte. Nosotros teníamos que definir, según el tipo de material, que tiene una resistencia, que tiene unas características técnicas, eléctricas, mecánicas. No es lo mismo si estoy hablando, por ejemplo, poneos aquí un ejemplo de, pues aquí, un lápiz de plástico, por ejemplo, de uno de madera. Bien, pues cada uno tiene pues unas características materiales totalmente diferentes, ¿no? El coeficiente de elasticidad de los materiales, etcétera. Bien, entonces hay una ley básica que era la inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Esto ya dependerá sobre todo de la forma geométrica de los cuerpos. No es igual si estoy calculando la inercia de una viga de 56 metros, como puedo calcular, que si estoy calculando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Estoy calculando, pues, por ejemplo, no sé, un cubo de hormigón, por ejemplo, ¿no? Y luego dentro del hormigón, pues también no es igual si va pretensado, o si es un hormigón armado, o si es un hormigón con resistencia a 50, 40, 30, depende cuántos megapascales tenga, etcétera, ¿vale? Entonces, dependiendo de las características de todo lo que tengamos, las inercias de cada cosa, de lo que estemos calculando, nos va a variar. Lo siguiente que teníamos que ver en este bloque de temas era la cantidad de movimiento. Cuando estábamos en bachiller, recordáis que para la EBAU teníamos unas fórmulas que eran el sumatorio de, o hacíamos como un equilibrio de fuerzas, se llama P es igual a M por V, ¿de acuerdo? P es cantidad de movimiento, que teníamos por aquí, que P era igual a la masa por la velocidad. Luego hacíamos un balance energético, es decir, si nosotros tenemos un sistema de cuerpos, que normalmente los exámenes que tenéis van de eso, nosotros hacíamos, al principio, pues hacíamos una homologación de ese sistema antes y luego el otro después. Y en ese, con antes y después, de acuerdo, el balance energético de ese sistema que nos da los enunciados de los problemas, que insisto, en el aula virtual tenéis unos cuantos ya, pues empezamos a desarrollar. Primero siempre hacemos un dibujo, porque de esa manera nos hacemos una composición visual, ¿de acuerdo? El ser humano es bastante visual de lo que vamos a calcular, y luego ya pues nos ponemos a calcular, ¿vale? Nosotros teníamos aquí el típico cuadro que sacaba una bala y teníamos aquí, por ejemplo, una diana, estás disparando y tienes aquí como un rifle. Hay muchos problemas de estos, ¿vale? Tiras la bala y tienes que saber con la distancia que hay de la diana al rifle si le va a dar, si no le va a dar, si va a retroceso el rifle o la pistola, etc. Luego había otro problema bastante socorrido que suele caer siempre en la EBAU, que también teníamos un avión que estaba soltando bombas. Y el avión además tenía una trayectoria, ¿de acuerdo? Y teníamos que calcular en esa trayectoria con ese avión si las bombas, o sea, si cogía, daban en el objetivo que nos daba, o si había un hombre andando por debajo de aquí en la superficie terrestre
pues ya se complicaba un poco más el problema, pero era pues un sistema también de movimientos, teníamos que saber si le dábamos al colega o no le dábamos, ¿bien? Entonces esto lo calculábamos todo con, en este caso, una mezcla. Si tenemos bombas, avión, luego movimiento elástico con unas balas y luego tenemos un hombre debajo, pues mezclaremos cinemática, mezclaré dinámica, mezclo también movimiento rotacional, inercias, etcétera, ¿de acuerdo? Y cantidad de movimiento. Si solamente tengo lo que es un cuerpo, que yo quiero saber el coeficiente de amortiguación, en este caso de la diana o de un rifle, o estáis en un parque de bolas y queréis saber si la bola que vais a dar se cae, se detiene o no, ¿vale? Entonces en ese caso sería la cantidad de movimiento, que es P es igual a P'. Lo que hacemos es un balance energético, como se hace casi siempre en ingeniería, que es lo de antes es igual a después, ¿de acuerdo? Entonces esto era, a partir de ahí vamos a desarrollar todos los ejercicios que tenéis en la aula virtual y un poco esto era cogido con unidades, lo que quería explicar en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces sí que nos tenemos que saber la equivalencia de unidades, tanto si estamos trabajando con el sistema técnico, el internacional o el sexagesimal, ¿de acuerdo? En bachiller solo trabajamos siempre con el internacional, aquí en la universidad ya no. Entonces depende de las unidades que te ponga el profesor, no es lo mismo una DINA por metro cuadrado, metro cúbico, etcétera, etcétera, pues tenemos que saber hacer la conversión para luego sacar exactamente el resultado en las unidades que nos dé el profesor, ¿de acuerdo? No nos olvidemos que en física siempre está el nombre y los apellidos. El nombre sería la cifra significativa, que en universidades y en ingeniería siempre son la cifra, lo que son los números enteros y luego 2 decimales mínimo, siempre, cuando no 3, sería lo básico, 3 ingenieros. Y luego tenemos el apellido, que sería el número de unidades que acompañan a esa cifra. No es lo mismo, ahora mismo que estamos en DANA, en situación de emergencia, otra vez aquí en muchas zonas de España, no es lo mismo si estoy hablando de metros cuadrados que milímetros cuadrados por agua que esté cayendo, ¿de acuerdo? Que también con eso se engaña mucho a la población. Entonces es importante tener un orden de magnitud, sobre todo en ingeniería. Esto era lo que quería decir, nos vemos, chao, gracias por verme, adiós.